Del viejo puente, del río y la alameda. Así cantaba Chabuca. Bueno, así canto yo a Chabuca, que me perdone. El viejo puente de piedra las une, el río las divide. Estoy hablando por un lado de Lima y por el otro de Rímac. Pero la alameda es así, es sola, solita de este distrito, que tiene tanta historia como Lima, pero su carácter es completamente distinto por su origen. Es el río el que le da el nombre. Río que habla, cuéntanos la historia del viejo arrabal de San Lázaro, abajo el puente, el Rímac, señores. Antes de la llegada de los españoles, donde hoy se levanta el actual distrito del Rímac, existía el curacazgo de Amancaes, cuya población se dedicaba a la pesca de camarones en el río. El Rímac español se establece en las faldas del Cerro San Cristóbal, considerado durante mucho tiempo el símbolo de la ciudad de Lima. Los esclavos que llegaban al Perú durante la colonia eran introducidos por el puerto del Callao y ubicados en barracones construidos del otro lado del río Rímac. Lamentablemente, la lepra es una enfermedad a la que nadie quiere acercarse. Es por eso que a los leprosos en la antigua Lima se les mandó muy lejos, cruzando el río. Y aquí, en San Lázaro, se organizó la primera iglesia y hospital para atender a estos enfermos. Y es precisamente aquí el origen de este tradicional barrio, el barrio del Rímac. Por la misma época, un noble español adquirió en la zona varias propiedades, entre las que se encontraba un tambo donde se veneraba la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Allí construyó su casa y su capilla particular, con puerta a la calle para que la imagen siga siendo venerada. La capilla del puente, como hasta ahora se llama, está en la segunda cuadra del Jirón Trujillo y es considerada la iglesia más pequeña del mundo. Mide 8 metros de ancho por 12 de profundidad. Con el rápido crecimiento de la ciudad de Lima, los grandes conventos y monasterios quedaron emplazados en pleno centro de la ciudad, expuestos a las tentaciones del mundo exterior. Es así que algunas congregaciones deciden fundar recolecciones o lugares de encierro en busca de mayor tranquilidad. En 1592, Fray Andrés Corzo funda Nuestra Señora de los Ángeles, que con el tiempo sería popularmente conocido como los Descalzos. ¿Quiénes eran los monjes descalzos y qué es lo que hacían? Benvenuto tiene una cita que nos aclara esto. Los descalzos cumplen todos los días ejemplarmente con la segunda obra corporal de misericordia. A la 1 en punto de la tarde se abre el pesado portón del convento para dar paso a la comitiva de hermanos legos presididos por Fray Miguel, portadores de 2 grandes peroles y varias latas rebosantes de olorosa cazuela que reparte luego a sus pobres alineados militarmente después de la oración preliminar. Aquí vivieron en retiro y meditación muchos misioneros y predicadores, entre los que destaca San Francisco Solano.
Actualmente en el convento existe un importante museo de historia religiosa que en sus sucesivos claustros alberga importantes pinturas e imágenes procedentes de las escuelas de Lima, Cusco y Quito. También, a través de las celdas, pasillos, enfermería y botica, podemos transportarnos a la vida cotidiana de un convento limeño. Allí se fue para buscar su gran amor. Ahí vi y al final ella encontró su gran amor. Hacia el siglo XVII se crearon nuevas calles y se fue configurando ese aire sevillano que tiene el Rímac, con sus edificios de 1 y 2 pisos para vivienda y sus típicos balcones de madera, algunos de los cuales se conservan hasta la fecha y son considerados monumentos históricos. En 1610, el virrey Marqués de Montesclaros construye el puente de piedra, que reemplazaría a los anteriores puentes que cruzaban el río, todos de madera. Igualmente, es obra de Montesclaros la Alameda de los Descalzos, llamada así por el convento. Dicen que la disposición de las iglesias en la Alameda de los Descalzos guarda una curiosísima relación con la cruz de Cristo, siendo la cabeza la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en el convento de los Descalzos. Los brazos, la iglesia del Patrocinio y Santa Liberata, y los pies, Nuestra Señora de Copacabana. ¿Será coincidencia? En realidad, esta alameda no era sino un campo con 8 hileras de árboles bajo cuya sombra se paseaban los limeños de entonces. En 1876, bajo la presidencia de Ramón Castilla, se remodela esta alameda, para lo que se traen de Europa estatuas de mármol de Carrara, lo mismo que la reja que la rodea. Para completar el ornato, se dotó a la alameda de fuentes de agua, faroles de gas y bancas de mármol muy a gusto de la época. Benvenuto Murrieta escribió un libro en 1932 que recoge las tradiciones orales de Lima de 50 años atrás. Sobre los descalzos dice lo siguiente: beatas, sacerdotes y sopistas forman casi el total de los transeúntes de la Alameda. Pues ¿quiénes eran las beatas? Nada menos que devotas que van a la misa de 4 de la mañana, pintorescamente llamada de las placeras. Los religiosos son aquellos que retornan a su convento antes de las 6 de la tarde, y los sopistas son los pobres de solemnidad que a la 1 del día, bajo el sol canicular o bajo la típica garúa limeña, reciben en toda suerte de latas viejas la comida que Fray Miguel reparte día a día y que van a comérsela primitivamente, es decir, sin cubiertos. Dicen que estos transeúntes todavía vagan por aquí, pero en noches frías y solitarias. Nuevos aires inspirados en la Ilustración llegan a Lima. Así, se considera que la gente debería socializarse en espacios cerrados y no al aire libre como se venía haciendo hasta entonces. Las modernas ideas decían que de esa manera
Los hombres y mujeres aprenderían a comportarse de una manera ordenada y civilizada, lejos de las pasiones y bullicios de la calle. En ese contexto histórico aparece el virrey Manuel de Amat y Juniet, que simboliza esta época de cambios. Amat construye el Paseo de Aguas y la Plaza de Acho. Sin embargo, es más conocido por su romance con Micaela Villegas, conocida como la Perricholi, una actriz y cantante de la época que le hizo perder la cabeza y hasta el sentido del ridículo, ya que cuando se conocieron ella tenía 25 años y él 60. Miquita Villegas supo disfrutar de los favores del virrey y se hizo construir una bella mansión donde ahora se ubica la cervecería Bacchus y Johnston. Según el habla popular, el Paseo de Aguas también se hizo en su homenaje, aunque su construcción quedó inconclusa. Muchas cosas se dicen sobre la Villegas, que era irreverente y caprichosa, pero Miquita era también una mujer generosa. Se celebra en Lima unas fiestas y la gente de aristócrata iba a las fiestas. Ella se apareció a estas fiestas en una calesa que le había regalado el virrey, jalada, toda dorada y jalada por 4 mulas. Al regresar justamente a su casa, que es donde estábamos, ahora el molino de Copacabana, pasó por San Lázaro y vio que un padre llevaba el Santísimo a pie. Entonces ella se baja de la calesa y dice: no puede ser de que yo vaya en una calesa tan elegante y nuestro Señor vaya a pie. Y se baja y lo invita a subir, y ella, que estaba vestida para la fiesta, acompañó a la calesa, pero caminando al costado. A principios de este mismo siglo se construye la iglesia de Santa Liberata, cuyo origen se explica en una curiosa tradición. En 1711 se produjo un robo sacrílego en la capital. Desapareció un copón con hostias incluidas de la catedral. Luto nacional en todas las iglesias. El ladrón, que irónicamente se llamaba Fernando Hurtado, se arrepintió, pero antes de que eso sucediese, lo apresaron. Él confesó que había enterrado este copón en unos matorrales cerca a la Alameda de los Descalzos. Cuando fueron a excavar este sitio, que estaba lleno de barro, se encontraron con que el copón tenía las hostias blancas y limpias. ¡Milagro! A los 2 años se construyó en este mismo sitio la iglesia de Santa Liberata y el altar sobre el hueco mismo donde se encontró el copón. Para el siglo XVIII, el Rímac se convierte en un lugar de solaz y esparcimiento de la sociedad colonial limeña, y por esa razón se edificaron varios palacetes de verano. El más importante es la llamada Quinta Presa, construida por José Carrillo de Albornoz, sobre un molino de pólvora heredado de su tía Isabel de la Presa Carrillo de Albornoz, de ahí el nombre de la quinta. En la planta alta hay un estudio, un salón de juego, uno de baile, dormitorios, otro comedor y un hermoso oratorio. Su fachada es afrancesada y está resaltada por sus pequeños balcones. La parte posterior de la casa, compuesta de arcos y escaleras, daba a un inmenso y bello jardín. Es por ese entonces que también se construye la Alameda Nueva, que más tarde se llamó Alameda de Acho. Este paseo estaba formado por 3 pistas bordeadas de grandes árboles umbrosos que iban desde el Puente de Piedra hasta la Plaza de Acho,
circundando el río Rímac. Te pido que hagas un pequeño ejercicio mental. Transforma todo este asfalto en tierra, los postes en grandes árboles, a los vehículos en calesas y viste a las mujeres con saya y manto. Bienvenido, estás en la Alameda de Hacho, punto de encuentro de la élite limeña en nuestra sociedad colonial. Ahora regresa a nuestra Lima de hoy, llena de smog, ruido y mucho tráfico. Amor es mejor así. Mejor estarás sin mí. Sin mí vivirás. Sin... En el siglo XIX se empieza a definir el carácter popular del distrito con la construcción de viviendas multifamiliares populares. Para entonces, la calle Malambo, hoy Francisco Pizarro, del barrio de Abajo el Puente, como se le conocía, era la más popular, debido a que en ella abundaban los hombres bravos, conocidos como faites, por una deformación de la palabra inglesa fighter, que significa peleador o luchador. Ciro Alegría retrata vívidamente las peripecias de los faites en su cuento Duelo de Caballeros. Es la historia de Tirifilo y Carita, dos conocidos malandrines del barrio de Malambo. Comenzaba a aclarar el día. Carita vio la congestión de faz de Tirifilo. De los ojos rabiosos salían lágrimas que dejaban un trazo brillante en una mejilla. En la otra, malherida, las lágrimas se confundían con la sangre. Carita vio también que en los ojos estaba grabada la muerte, a fuego de odio y orgullo. Querían la muerte para Carita o Tirifilo mismo, pero nada menos. Otra historia con menos leyenda y más edificante es la de la cervecería emblemática del Rímac. En 1876, los norteamericanos Jacobo Bacchus y John Howard Johnston fundaron una fábrica de hielo en el Rímac. Al poco tiempo, deciden ampliar el negocio y en ese mismo año ya elaboraban cerveza en pequeñas cantidades. En 1879 liquidan la fábrica de hielo y constituyen The Bacchus & Johnston's Brewery Limited. Así comenzaron a elaborar una bebida helada que gozaba de una presentación diferente y un sabor más agradable. En 1954, un grupo de empresarios peruanos liderados por Ricardo Bentín Mujica nacionalizó la empresa convirtiéndose en Bacchus & Johnston Brewery del Perú, la que luego sería El fútbol profesional en el Perú llevaba ya 3 años de vida cuando los propietarios británicos de la cervecería Bacchus y Johnston decidieron vender la firma a capitales peruanos. Los nuevos dueños, el 8 de abril de 1954, tuvieron la idea de fundar un club que representara a la nueva empresa peruana. La Bacchus tenía un equipo, el Sporting Tabaco, que nunca había logrado un título y que por aquellos años estaba en decadencia económica, del que nació el Sporting Cristal Bacchus. Y el resto ya es historia. Ahora que tengo esta vista privilegiada del Rímac, veo que el eje principal de este distrito ha sido y será siempre la Alameda de los Descalzos. Quizás también sus no menos célebres vecinos como el Paseo de Aguas o la Plaza de Hacho, y también, ¿por qué no?, la Quinta de Presa. Y es que si uno camina con mucho cuidado por sus calles, puede notar todavía ese aire de ciudad colonial. Quizás sea porque el Rímac en sus orígenes ha sido siempre un barrio de gente humilde, de esclavos. Aquí, caminando por las calles, se puede sentir sus tradiciones, su historia, la buena mano cocinera y también, ¿por qué no?, el criollismo.
Esperamos que en un futuro no muy lejano la recuperación del RIMAC esté a la vuelta de la esquina.